Buenas tardes. Este video forma parte del módulo 2 de lo que tiene que ver con la obtención de análisis de datos hidrológicos, y específicamente en este video hablaremos sobre el análisis de las variables climatológicas en hidrología. Veremos desde cuáles son las variables que necesitamos caracterizar para un estudio hidrológico en una cuenca, y qué tipos de análisis son los que requerimos realizar. Bueno, las tres variables que nos interesan para un estudio hidrológico y que por lo tanto va a ser las que vamos a tener que recopilar de las bases de datos que ya hemos visto anteriormente y realizar una caracterización de su comportamiento en el espacio y en el tiempo, son la precipitación, la evaporación y la temperatura. Estas son las tres variables climatológicas básicas que nos interesan para un estudio hidrológico. Hay otras que nos interesan, pero por el objetivo del curso, que tiene que ver con el dimensionamiento y diseño de infraestructura, pues son estas las que en realidad tienen preponderancia. Entonces, estas son nuestras variables climatológicas de interés en la hidrología superficial, sobre todo, y específicamente para los fines del curso que están llevando a cabo en la facultad. Y específicamente, ¿qué es lo que queremos conocer de estas variables? Conocer el régimen climatológico, o a través de ellas poder conocer el régimen climatológico en la cuenca de estudio. Sea la cuenca que nosotros tengamos por objetivo de estudio, poder definir cuál es su régimen climatológico. Bueno, la primera variable que analizaríamos es la precipitación. De hecho, ya hemos estado trabajando con esto. Ahora solamente veremos la parte teórica. La parte práctica ustedes ya la han ido desarrollando en los ejercicios que hemos realizado, ¿no? Una cosa que nos interesa conocer es cómo es la precipitación anual. Es decir, cómo es la precipitación que se acumula cada año. Cada año tenemos una lámina de precipitación acumulada, y poder conocer cómo es esa precipitación acumulada cada año y cómo ha ido variando en el tiempo. Y a esa le conocemos como precipitación anual. Si nosotros colocamos toda la serie de tiempo de las precipitaciones para 30 años, que es lo mínimo que nos pide una caracterización climatológica, pues podemos observar cómo es el régimen de precipitación anual. Otra cosa que nos interesa poder caracterizar es la precipitación media mensual, o también conocida como normal de precipitación o precipitación normal. Esta no es más que el promedio de las precipitaciones mensuales para un mes específico, considerando todo el periodo de registro, que lo mínimo que se recomienda es que sea con 30 años, trabajar al menos con 30 años. Cuando hacemos este análisis, obtenemos información para los 12 meses del año. Entonces, podemos obtener cuál es el régimen de precipitación media mensual o normal de precipitación. Y lo otro que nos interesa es conocer cuál es la precipitación media anual, es decir, en promedio, cuánto es la precipitación acumulada en cada año. Es decir, que lo que tenemos de estas, dejen cambiar el puntero, lo que tenemos de estos valores de la precipitación anual, si calculamos el promedio, podemos conocer cuál es la precipitación media anual. Y como nos dice la definición, es el promedio de las precipitaciones anuales considerando todo el periodo de registro. Básicamente, estos son los tres cálculos que necesitamos para caracterizar la precipitación y conocer el régimen de precipitación en la cuenca. Después tenemos la evaporación, que es otra variable que nos interesa caracterizar en la cuenca. Y al igual podemos obtener la evaporación anual, ¿no? Que es la evaporación acumulada durante todo el año. Sabemos que evaporación hay todos los meses, precipitación no. De hecho, en las estaciones que ustedes han estado revisando, pues hay meses en México, por ejemplo, y específicamente en la zona sur, centro, sureste, que durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, a veces no se tienen registros de precipitación.
mientras que en los meses de junio, julio, agosto es cuando inician los datos de precipitación. Bueno, cuando nosotros revisamos o si empiezan a revisar ustedes los datos de evaporación, encontramos que evaporación hay todo el año, ya que es producto de la radiación, ¿no? Es producto de la radiación. En México tenemos una radiación durante todo el año, tenemos evaporación durante todo el año. Pero sabemos que esta es más intensa durante los meses de verano, que es mayo, junio, julio, agosto, tiende a incrementar la evaporación, ¿no? Nos interesa también conocer cómo es el régimen de evaporación media mensual o también normal de evaporación, que no es más que el promedio de las evaporaciones mensuales para un mes específico, considerando todo el periodo de registro. Y si para todas las evaporaciones anuales calculamos el promedio para todo el periodo de registro, pues obtenemos la evaporación media anual, es decir, en promedio, cuánto tiende a evaporarse durante todo un año. Y bueno, si ven, es el mismo ejercicio que necesitamos para la evaporación, el que realizamos para la precipitación. Podemos seguir el mismo análisis. La otra variable es la temperatura y nos interesa la temperatura máxima, la temperatura mínima y la temperatura promedio. La promedio, si recuerdan, ya se los había mencionado, pues se obtiene a partir de la máxima y la mínima, calculando un promedio de estos valores. No es que se mida específicamente, sino que se infiere a partir del máximo y el mínimo registrado. Bueno, ¿cómo es la temperatura media mensual? Pues es el promedio de las temperaturas para un mes específico, considerando todo el periodo de registro. Es decir, que es el promedio de los promedios, ¿no? Y entonces obtenemos cómo es la temperatura media mensual. Y es básicamente lo que nos interesa. Aquí no nos interesa anual porque pierde sentido la temperatura, solamente nos interesa conocer el régimen de precipitación mensual de la temperatura o normal de temperatura. Bueno, cuando ya empezamos a observar los datos, por ejemplo, aquí vemos el análisis de la precipitación anual del 85 al 2003 y vemos, aunque aquí lo corté solamente de junio a septiembre, si nosotros tuviéramos todo el registro de todos los meses y hacemos la suma de los 12 meses del año, pues obtenemos la precipitación anual aquí en la última columna. Y si para cada uno de los meses, durante el 85 al 2003, calculamos el promedio de todos estos, obtenemos la precipitación media mensual para el mes de junio, que en este caso da 189.3, la media mensual para julio, la media mensual para agosto y la media mensual para septiembre. Y si calculamos el promedio de todos estos datos anuales acumulados, pues obtenemos la precipitación media anual. Si recuerdan, en estadística, a la media también se le conoce como la esperanza matemática, ¿no? O el valor esperado. Es decir, que estos datos son los que se esperarían que ocurrieran de acuerdo a los datos históricos en un año cualquiera, ¿no? En un año cualquiera, lo que se esperaría que lloviera en el mes de junio para esta estación sería 89.3. Puede llover por arriba, puede llover por abajo, es probabilidad, pero el valor más probable sería hoy 189.3 de acuerdo a los datos históricos, ¿no? Entre más datos históricos tenga, menos incertidumbre tengo en los datos. Pero ¿para qué me sirven estos análisis? Voy a enfocarme en mostrar el ejemplo de la precipitación. Por ejemplo, ¿para qué me sirve obtener o hacer la caracterización del régimen de precipitación? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos del informe del Atlas del Agua en México, donde se presentaron los datos del 2017. Por ejemplo, en un apartado, en el 2.6, la Conagua, dentro de sus resultados, presenta la distribución de la precipitación pluvial normal, que es el régimen de precipitación mensual de precipitación. El régimen de precipitación mensual. Bueno, aquí lo que marca es que lo hicieron para el periodo de 81-2010, tomaron 30 años, y la precipitación promedio para el país fueron 740 milímetros anuales. Ahora, estos 740, ¿cómo se distribuyeron en el año? Bueno, aquí ustedes pueden ver cómo es el régimen para el país. Si ven, el régimen para el país está marcado por un régimen unimodal. Aunque si ya lo vemos a escala de estado, para los 32 estados, pues lo veríamos diferente, ¿no? No sería exactamente sino que cambiaría. ¿Por qué? Porque aquí ya está promediado el de todas las estaciones del país.
Aquí pueden ver que para el país los meses más húmedos resultan julio, agosto, septiembre. Solamente por 1 milímetro se destaca el mes de septiembre y el mes más seco se presenta el mes de marzo con 13 milímetros. Si ven, hay un periodo marcado húmedo de junio a septiembre, 2 meses como de transición, que es mayo y octubre, y un marcado periodo de estiaje que va de noviembre hasta abril, ¿no? En el cual la lluvia está bastante por debajo del promedio. Bueno, aquí pueden ver que se habla de otro tipo de distribución espacial, no solamente escala de país, sino hablan aquí en el texto de las regiones o de los organismos de cuenca, también conocidos como regiones hidrológico-administrativas. ¿Por qué se habla de esto? Bueno, porque yo puedo obtener el régimen de precipitación a escala de estado, a escala de país, a escala de región hidrológica, a escala de organismo de cuenca o de mi subcuenca o de mi microcuenca. En este caso es de todo el país. Ahora, la Conagua también lo presenta a escala de organismo de cuenca. Si pueden ver, aquí están los 13 organismos de cuenca y aquí está su régimen de precipitación normal. Y aquí está la media anual. Esta información sigue siendo para el periodo del 81 al 2010. Y pueden ver que para este periodo, el organismo de cuenca más húmedo resulta frontera sur, que es la parte allá de Chiapas, Tabasco, y son 1842 milímetros. Mientras que la de menor lámina de precipitación media anual resulta el península de Baja California con solamente 168 milímetros. Y si ven, aquí están todos los periodos y el promedio de estas resulta de 740, que es el que representan como el país. ¿Por qué? Porque los 13 organismos de cuenca cubren el total del país, ¿no? Cubren todo el país. Aquí pueden ver cómo varían los regímenes de precipitación anual, que mientras en frontera sur llueven 265 milímetros en agosto, en Río Bravo llueven solamente 61. O en Península de Baja California llueven solamente 26 en promedio. Entonces podemos ver cómo la distribución espacial de la precipitación pues es bastante heterogénea, ¿no? No es homogénea. Lo que también podemos observar en estos resultados es que mientras en algunos sitios la diferencia entre el máximo y lo que se llueve en enero y febrero, pues está muy marcado, mientras que en zonas más al norte tiende a haber una menor diferencia, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de Península de Baja California, los meses de verano, 32, 26, 10, están muy cercanos a los valores de enero y diciembre, lo cual tiene que ver que la zona norte pues presenta también un importante efecto de lo que son los frentes fríos, ¿no? Y dejan importantes cantidades de lluvia. Importantes cantidades con respecto a lo que es el régimen de precipitación mensual ahí, ¿no? Si hablamos con respecto a lo que llovería en el sur, pues no es mucho, ¿no? Todo está en función de la zona o la región en la que de la que estamos hablando. Bueno, este gráfico o esta tabla nos representa la distribución temporal, pero cualquier variable climatológica tiene una distribución en el espacio y en el tiempo. Esta tabla nos podría ver la distribución en el tiempo, es decir, podemos ver cómo está en enero, cómo está en febrero, cómo está en marzo. Ahora, si quisiéramos verlo espacialmente, tenemos que verlo en un mapa, ¿no? Un mapa como este, en el cual vemos cómo es la distribución espacial de la precipitación. Si ven, es para el mismo periodo, 80-2010, los 740 milímetros, pero aquí lo que se hizo es agarrar el valor de cada estación, cuánto es su valor media anual de las 5,000 y pico estaciones, y hacer una interpolación. En este caso, la interpolación está hecho con el método del inverso de la distancia, en las herramientas de los sistemas de información geográfica, y pues pueden ver que el rojo va de la menor precipitación, 43 milímetros, que tiene registrada alguna de las estaciones, seguro son de la parte de Baja California, y las de las más altas, que son 4,490, que están por acá en la frontera con Guatemala, ¿no? Pueden ver que la zona azul, pues es una marcada zona de alta precipitación, mientras que esta va descendiendo hacia los colores amarillo, verde y rojo, ¿no? Vemos cómo va descendiendo el valor de la precipitación. 740 milímetros, si lo pueden observar, andas antes de entrar al azul. Quiere decir que toda la zona en color verde, color naranja, color amarillo, color rojo,
tiene una precipitación media anual por debajo del promedio del país. Toda esta zona, ¿no? Que serían, si ven, las Baja Californias, el estado de Coahuila, el estado de Chihuahua, una parte de San Luis Potosí, una parte de Zacatecas, una parte de Sinaloa, una parte de Nuevo León, una parte de Tamaulipas, una parte de los estados del centro del país. Es decir, una parte importante del país presentan precipitaciones por debajo de lo que llueve en promedio anual para todo el territorio, ¿no? Bueno, y aquí lo podemos comparar con respecto a otro periodo. Por ejemplo, este es un reporte que presentó el Servicio Meteorológico en el año 2005. ¿Sí ven? Es la distribución espacial de la precipitación media anual, pero para el periodo 41-2005. Y en ese momento la media anual les dio de 773.5, es decir, un poco por arriba de lo que se obtiene en el periodo 80-2010, ¿no? Y aquí pueden ver cuáles son las zonas húmedas. Eso no cambia, la distribución espacial no cambia mucho. Sí puede ser que llueva menos en una región, pero en general la fotografía sigue siendo muy similar, ¿no? Puede que disminuya la media anual, puede que se incremente un poco la media anual, pero la fotografía sigue siendo muy, muy similar. Ahora, ¿qué me permite leer esta información? Me permite leer una cosa que interesa cuando uno hace un análisis hidrológico. Lo primero, ver cómo ha evolucionado la precipitación media anual en el tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver este gráfico, que lo vamos a ver acá en un zoom, donde vemos desde el 2000 al 2017 cómo ha ido evolucionando la media anual para el país. Podemos ver cómo ha ido cambiando. Si ven, del 81 al 2010 es 740, pero por ejemplo en el 2000 fue 709, 2001 705, 2002, 2003, 2004, 2005, y podemos ver cómo ha sido la evolución. Sin duda, esto es una herramienta muy importante para planificación hídrica, no tanto para el diseño de infraestructura, pero sí para la planificación. Saber cuántos volúmenes puedo concesionar de agua, poder hacer un manejo del recurso hídrico en la cuenca, en el estado, en el país. Para eso son importantes estos datos. Y otra imagen que presenta, por ejemplo, aquí la Conagua son las anomalías de precipitación. Bueno, si vemos este gráfico en un zoom, son las anomalías de precipitación para el 2017. Es decir, con respecto al promedio del 80 al 2010, el 2017 cómo se ha presentado. Lo que se observa en naranja son zonas donde en el 2017 llovió por debajo de esa media, es decir, anomalías negativas. Y lo que se presenta en colores más morados, azules, son regiones donde llovió o precipitó por encima de la media anual. Es decir, que podemos ver anomalías negativas y anomalías positivas. ¿Y esto para qué sirve? Sirve también para hacer un manejo de los cuerpos de agua artificiales, es decir, de las presas, las cuales están encargadas de la generación de energía eléctrica, del abastecimiento de agua para la época de estiaje. Con base a eso uno puede saber, ¿sabes qué? Aquí llovió menos de lo anual, tenemos que hacer una planificación del uso del recurso y pues es una herramienta de vital importancia en la planificación de las cuencas, ¿no? Ya ustedes se han familiarizado con estos análisis, cómo generarlos. Todavía no han visto la parte de la interpolación, pero ya vieron cómo poder obtener la distribución temporal, ¿no? La distribución espacial no tiene mayor dificultad que llevar esta información que uno tiene de la descripción temporal a tablas que puede ingresar uno al sistema de información geográfica y a partir de estas tablas hacer una interpolación espacial con alguno de los métodos sugeridos por la Comisión Nacional del Agua o por la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte que tuvo que ver con el análisis de variables climatológicas en hidrología.